Hola, mi nombre es Felipe Afanador, soy profesor asociado y consultor en estrategia de negocios. Cuento con más de 12 años de experiencia laboral en el mundo corporativo y startups, ayudándolas a crecer y a desarrollar estrategias en negocios hipercompetitivos y donde la plataforma es los negocios digitales. Soy MBA de SADE y BBA de la Universidad de los Andes. Además, he hecho diferentes cursos y especializaciones en áreas de desarrollo de negocios. Es por esa razón que estoy aquí, para ayudarte a entrenarte, a darte las herramientas claras para que puedas empezar esta ruta transformadora como emprendedor. Identificar ideas de negocios es más fácil de lo que crees. Esto puede sonar contraintuitivo, porque definir una idea de negocios es todo un reto. Sin embargo, para poder enfrentarnos a ese reto, hay que entender que la incertidumbre, que es un estado que nos da miedo porque no lo conocemos, lo podemos volver una oportunidad. Y al entender que la incertidumbre nos va a facilitar descubrir cosas que antes no veíamos, nos va a ayudar a conocer nuevas oportunidades. Descifrar o identificar ideas nuevas es todo un reto, no va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso iterativo a donde en algún momento se van a empezar a conectar los puntos y vas a ver cosas que no veías. Salirse de la zona de confort, ir a lugares nuevos, conocer personas nuevas, leer documentos o libros nuevos, aprender sobre un tema nuevo, vas a facilitar que puedas conectar cosas que antes no veías. Recordemos que el cerebro siempre va a tratar de ponerte en tu zona de confort para gastar menos energía, pero tú tienes que lograr salirte de ahí para buscar cómo empiezas a descubrir cosas que antes no veías. Y es ahí donde uno puede descubrir nuevas ideas. Ahora quisiera que nos preguntáramos cómo aplicar la innovación y la creatividad a la generación de nuevas ideas. Si te diste cuenta, acá hay dos conceptos fundamentales: innovación y creatividad. Los dos conceptos son diferentes, hacen sinergia, y si los tenemos muy claro, nuestro proceso de desarrollo de nuevas ideas nos va a permitir tener ese momento de eureka. El momento de eureka, que es esa idea que llega y dice, wow, es la revelación, ese breakthrough, ese highlight, esa idea, ese insight que necesitamos, tomará tiempo, va a ser doloroso, no va a pasar de la noche a la mañana, es todo un proceso iterativo hasta que se nos revela la idea necesaria. Es por eso que traigo estos dos conceptos como base fundamental para poder llegar a ese momento. Entonces, innovación hace referencia a cómo hacer las cosas mejores y más eficientemente, sin necesidad de que seas todo tecnología, puede ser otro concepto. Y por otro lado, creatividad es cómo somos recursivos, cómo creamos algo que no existía, cómo unimos la idea A con la B para producir la C, que nos va a permitir tener algo que no existía. Y esas cosas van a ser muy importantes para poder crear nuevas ideas. En mi experiencia, hablando con empresarios, la recomendación es enamorarse del problema y no de la solución. La mayoría de los empresarios están enamorados fuertemente de su producto o solución, pero es más importante enamorarse del problema, porque la solución va a cambiar en el tiempo. Empezamos con X o Y producto y eso va iterando porque cada vez vamos descubriendo nuevas cosas, pero lo importante es entender el problema de fondo. Eso es lo más importante. La recomendación es hablar con clientes. Tú como emprendedor tienes que hablar al menos con 50 clientes antes de poder entrar a definir una solución. Eso implica ir y buscar 50 usuarios o 50 posibles usuarios para hacerles preguntas de por qué compran, cuál es su algoritmo de compra, por qué pagan esta cantidad de dinero por este producto o este otro, y así poder identificar cuál es el verdadero problema. Quiero recomendarte una técnica que se llama la técnica de los 5 porqués, que funciona como en cascada para identificar cuál es la verdadera razón de compra o el porqué de comprar esa solución o producto. Entonces, la idea es que uno empieza preguntándole al usuario, ¿usted por qué compra esto? ¿Por qué?
¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y cuando uno ve las 5 respuestas, entiende cuál era el verdadero problema. Espero que puedas hacer este ejercicio y lo disfrutes porque ahí es donde uno encuentra lo fundamental, enamorarse del problema. Otra pregunta que quiero hacerte como emprendedor es, ¿por qué una persona compra X o Y marca? Y esta pregunta es fundamental para nosotros entender como emprendedores qué es lo que pasa por detrás del algoritmo de compra de un posible cliente para entender por qué, cuáles son las razones que están detrás de esa compra. Hay una teoría o un concepto que quiero traer aquí que es el job to be done, ¿sí? Relacionado con la compra de productos o soluciones que uno como usuario hace tratando de contratar un producto, una solución para resolver un problema. Entonces el mensaje es, trata de identificar cuál es la tarea por hacer, el job to be done de lo que tú estás proponiendo de cara a resolver un problema al cliente. Entender ese job to be done no es fácil, toma tiempo, hay que identificar, por ejemplo, en la competencia o con otras industrias o con otros productos cuál es lo que está pasando detrás de esto. Y el clásico ejemplo acá es la malteada de McDonald's, que se contrata la malteada de McDonald's no tanto por por lo que es, sino lo que hace. Me la tomo y duro mucho tiempo con el producto y me permite mantenerme más satisfecho y puedo manejar el carro con la malteada, ponerla en el portabebidas del carro y poder ir manejando sin, por ejemplo, regarme el café caliente, que es mucho más peligroso, y si me tomo el café no me va a hacer sentir satisfecho, sino que me va a permitir la malteada poder tener la sensación de estar lleno. Entonces, ese ejemplo es clarísimo de por qué yo contrato una malteada y no un café en horas de la mañana. Y espero que con esto puedas entender más sobre cuáles son las razones de que la gente compra un producto. He traído este recurso adicional que ves acá, también para que lo leas. Es un libro de un autor, Tony Fadell. El libro se llama Crea, una guía poco ortodoxa para hacer cosas que marquen la diferencia, que es un recurso muy útil para ti como emprendedor en la generación de nuevas ideas. En este libro, Tony habla de 5 cosas o 5 características de empresas que retan el status quo. Creo que como emprendedor, tu misión es retar el status quo para crear cosas que no existían y podamos crear valor. Entonces, entremos en esas 5 características o ideas que nos propone Tony para crear nuevas ideas. La primera es que las empresas que retan el status quo crean productos nuevos o combinan tecnología existente. Y aquí el ejemplo es iPhone. Cuando el iPhone no existía, lo que hizo la compañía fue unir diferentes tecnologías y además 5 tipos de productos que antes estaban separados en uno solo. Y se desarrolló este producto que hoy lo conocemos y sabemos todo en qué anda. El segundo caso es entrar en un amplio mercado donde se resuelva un problema masivo que es difícil y que implica a escala tener una operación y que eso ya genera cierta fricción de entrada. Y mencionaba un ejemplo que todos conocemos, que son algunas compañías que fabrican productos como el acetaminofén. El caso es de Dolex, que es una compañía global que da esta solución y que verdaderamente beneficia a masas. Entonces acá la manera de retar el status quo es cómo poner este producto a disposición de muchas personas en cualquier parte del mundo. La tercera idea es, a nuevas tecnologías puede cumplir con la visión de la empresa. Entonces, acá un ejemplo de qué nuevas tecnologías ayudan a estar alineadas con el objetivo de la compañía. Voy a traer el caso de una compañía de generación de energía, donde hoy está el mandato de que seamos más sustentables, más verdes y podamos generar energía que contamine menos y dañe el medio ambiente. La propuesta hoy es, ¿por qué no generar hidrógeno verde? Que es supuestamente la manera más limpia de generar energía. Y si nosotros nos alineamos en este objetivo, pues con una nueva tecnología que no es del petróleo, estamos generando energía renovable, más limpia, pero seguimos orientando al objetivo general de la compañía, que en este caso es generación de energía. La cuarta idea es la dirección es flexible y puede adaptarse.
Considero que esto es supremamente importante porque está focalizado, alineado con la idea de hacer match con el problema y no la solución. Recuerda que como emprendedor tienes que estar enamorado del problema y no de la solución en las primeras partes. La solución va iterando, va cambiando en el tiempo. Entonces la importancia es de cómo tú logras ser flexible y adaptarse. El ejemplo aquí de compañías como los periódicos que antes venían del mundo físico, hoy todas son digitales, pero siguen haciendo lo mismo. Y por último, es pensar en un problema o necesidad que nunca había oído tanto tú como el usuario. Y damos un ejemplo, es el Circo del Sol, que creó un océano azul con una propuesta que no existía antes de un circo sin animales, con una infraestructura premium, con contenido que funciona en cualquier parte del mundo porque no está basado en un solo idioma, con musicalización teatral superior y otras características que hacen que sea un producto único. Eso no se escuchaba antes. Entonces, retaron el status quo para crear algo nuevo. La idea es que con estas 5 iniciativas tú puedas tener diferentes variantes de cómo aproximarse a generar nuevas ideas. Estas 5 variantes son muy útiles para lo que mencioné antes de ese momento de eureka, que es todo un proceso. Recuerda que es mejor enamorarse del problema y no la solución. Quiero traer la siguiente pregunta para ti, emprendedor. ¿En qué se debe enfocar el emprendedor? ¿En el problema o la solución? Sin duda ya conoces la respuesta. El problema. Enmarcar el problema es difícil, toma tiempo, es un proceso y conectar los puntos no lo vas a hacer de la noche a la mañana, es un proceso de investigación. Entonces el llamado que quiero hacer aquí es, en vez de ponerte en el principio de la generación de idea como el emprendedor, es volverse es un investigador, estar en modo científico. Hay que ir a probar una hipótesis, hay que ir a revisar si esa hipótesis si es verdadera o no. Entonces, lo importante es que te sientas más como un investigador, ir a probar, a generar estas hipótesis que si son verdaderas o no, investigar, definir quién es el cliente, hablar con los consumidores o posibles clientes o usuarios, comprar los productos de la competencia y empezar tú a creer tus propias verdades, no las de otros, sino tú tener esos momentos reveladores de qué es lo que estás descubriendo. Eso va a hacer que tú tengas propios fundamentales, que es mi invitación. Más que ir a crear ya el producto o la solución, es a entender esos fundamentales que te van a alinear para la toma de decisiones que tienes que hacer todo el tiempo como emprendedor. Como emprendedor hay que ser un gran estratega y eso implica retos grandes en la toma de decisiones, en hacer trade-offs, en vivir en incertidumbre todo el tiempo, en tomar decisiones con limitaciones. Y eso es todo un reto el que hay que saber entender y no preocuparse porque vivir en incertidumbre sin duda nos sube el cortisol y hace que no tomemos buenas decisiones. Entonces, la invitación es a que te pongas en el modo de investigador antes que de emprendedor. Sin duda, para identificar una idea de negocio, hay dos variantes supremamente importantes a traer a la mesa. La primera es la fricción que hay entre la oferta y la demanda, que es un problema que está sucediendo entre por qué la gente no compra o compra más o compra menos, y esas fricciones generan oportunidades. Identificar esas fricciones es difícil, pero también las podemos identificar con los clientes. Por eso es tan importante hablar con ellos. Ellos te van a decir por qué compré esto, por qué no compré esto. Y cuando yo me refiero a fricciones, son esas razones de peso de por qué compro X marca o cómo enmarco el problema para poder solucionar lo que yo tengo que hacer como usuario. Esas fricciones dan oportunidades. Entonces, en el modo investigador que te estoy proponiendo, hay que identificar las fricciones y de ahí salen oportunidades que nos van a permitir encarrilarnos por cuál es esa idea que tenemos que ir a crear para retar el status quo y poder crear valor. Creo que con estos conceptos vas a verdaderamente revolucionar tu proceso de generación de ideas. Recuerda que es doloroso, toma tiempo, hay que ir a buscar en escenarios donde nunca te movías.
Si logras hacer esto, verdaderamente vas a encontrar ese momento eureka. Ahora entramos en las conclusiones y quería poner sobre la mesa lo siguiente. Siempre nos dicen, seamos más creativos, seamos más innovadores, pero eso es difícil de hacer. Y es que no es solamente abrir un libro, un Excel, y ya estamos siendo creativos e innovadores. Es un proceso y para eso hay que entrenarnos como ir al gimnasio. Y hay que crear rutinas, hay que ir a buscar ayuda, hay que ir a buscar personas que te orienten, hay que ir a descubrir espacios nuevos que no existían, entrar o salirse de la zona de confort es supremamente importante para crear nuevas cosas. Entonces, no es que con solamente decir soy más creativo ya todo se va a revelar, no, mi propuesta es que tú como emprendedor tienes que empezar a trabajar, a desarrollar esas habilidades creativas y de innovación que te ayuden a enmarcar muy bien el problema. Eso es difícil, toma tiempo y es supremamente importante enmarcar primero el problema para después entender cómo vas a hacer la solución o cómo vas a retar el status quo para que hayan más eficiencias, hayan menos fricciones y puedas crear valor. A mayor creación de valor, el mercado te va a retribuir más. Así que espero que con este contenido hayas podido entender más sobre cómo generar nuevas ideas, retar el status quo y que este es un proceso donde empiezas con poquito, va evolucionando y de pronto llegas al momento eureka.